El nagual apareció un día en las sombras. Siempre estuvo ahí, dispuesto a atacar y recuperar lo que fue suyo. Relato basado en eventos reales compartidas por Tati, suscriptora del canal, escrita y adaptada por Noberto García y Arlof. Las sombras son el lugar perfecto para el mal. Son lugares de descanso para ellos, son sus guaridas, y de esas mismas sombras ellos acechan, esperan el momento para salir, o peor aún, pasas por ahí en el momento equivocado. Hay quienes piensan que lo que te hace más fuerte no son las veces que caes, sino las que eres capaz de levantarte. Esta historia que te voy a relatar sucedió en los tiempos postrevolucionarios, donde a pesar del desorden que imperaba a causa de muchas reyertas que habían dejado el país sumido en pobreza y muerte, entre ellas la guerra de los cristeros, hubo un evento que vino a romper lo frágil y la tranquilidad que tenía un pueblo de San Rafael, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Y todo sucedió en la década de 1930. Don Ramón Rojas, vecino de la comunidad, que a base de mucho esfuerzo se había hecho de tierras y propiedades, además de mucho ganado. Eso era más que evidente, y como siempre sucede, la envidia que sentían muchas personas era notoria. Pero don Ramón, al tener bienes materiales, para él solo era un medio para poder ayudar a los suyos, pues contaba con muchas personas a las cuales les daba trabajo y la vida después de la revolución. Esta había dejado secuelas en los habitantes de aquel poblado, sobre todo a raíz de la guerra cristera, en la que su fe fue puesta a prueba debido a la opresión del gobierno que los reprimía a la hora de tratar de practicar su religión. En aquel tiempo, muchos jóvenes y niños habían quedado huérfanos, por lo que a muy temprana edad, estos comenzaban en su labor para poder ayudar a su familia, entre ellos un muchacho llamado Aurelio. Este, sin duda, había sabido ganarse la buena voluntad del señor Ramón, pues había comenzado a trabajar con él apenas cuando era un niño de 5 años, y ahora era el encargado del ganado. A pesar de la juventud de aquel muchacho, él siguió adelante, y a los 12, este se distinguía por ser un joven responsable y trabajador, aunque sin duda alguna había cosas en la vida de este joven que lo habían marcado, pues él con sus propios ojos fue testigo de cómo ahorcaron a su padre y a otros de sus compañeros durante la revolución, a las orillas del río que cruzaba a través de aquellas rancherías. Y era tal la huella que este evento había dejado en su vida que bajo ninguna circunstancia le gustaba pasar cerca de una arbolada de pirules crecidos en ambos lados del río. Este sitio en particular era muy tenebroso de transitar aún con la luz del día, pues debido al espeso follaje de aquellos árboles, la luz del sol no era suficiente para alumbrar a través de sus ramas, y había quien contaba que en aquel lugar las ánimas de aquellos hombres que fueron colgados aún penaban debido a la crueldad de sus muertes. Lo cierto era que nadie se atrevía a comprobar si aquellos dichos eran ciertos, pues la mayoría de la gente siempre trataba de evitar aquel lugar. Y tal era el caso de Aurelio, a quien no le importaba rodear para llevar a beber el ganado. Pero todo cambiaría una tarde, como cualquiera otra, en la que Aurelio regresaba luego de un largo día cuidando el ganado de don Ramón. Cuando el sol se comenzó a ocultar en el horizonte, de la nada, bruscamente el cielo se cubrió de negros nubarrones y un viento fuerte sacudía con violencia
los árboles. Inmediatamente después, una fuerte tempestad azotó con fuerza. Todo sucedió tan rápido que tomó por sorpresa a Aurelio, a quien le cruzó por la mente buscar dónde resguardarse de la lluvia. Pero los animales estaban inquietos. De hecho, 2 reses se echaron a correr con rumbo incierto. Como pudo, logró resguardarse de la lluvia cerca de la arbolada. Cerca del río, Aurelio se llenó de preocupación, puesto que cada que llovía el río crecía, lo que ponía en riesgo a los animales, que podían ser arrastrados por la fuerte corriente. Los rayos se escuchaban con fuerza. Estaba muy oscuro. En las sombras Aurelio se fijaba, porque en cada relámpago parecía ver una figura alta. No era un hombre. Aurelio no sabía si correr y dejar las vacas ahí o permanecer quieto. A punto estaba de correr cuando de pronto aquella figura ya no estaba más. La lluvia cesó, pero la sensación de que era observado no se le quitaba. Las 2 vacas que se escaparon las buscaría hasta el día siguiente. Al amanecer, Aurelio buscó por todos lados y en una loma encontró la primer vaca. Se alegró mucho, ya que perder una vaca hablaba mal de él mismo. Continuó en su búsqueda y cerca de ahí, detrás de unas rocas, estaba la segunda vaca. Pero al verla, no se sintió tan feliz, porque ésta estaba muerta, y no solo sin vida, ya que le faltaban partes de su cuerpo. Aurelio le dio muchos escalofríos al pensar de aquella figura que había visto en la tormenta. Tenía el presentimiento de que fuera algo malo y que pudiera ser el causante de la vaca muerta, y más aún que él pudo haber sido la víctima. Dio aviso a don Ramón de lo ocurrido y le dijo: no te preocupes, muchacho, pero necesito que no te andes tan noche por allá. Regresa temprano con las vacas, no sea que te pase algo a ti. ¿Quién sabe qué animal hizo esto? Y lo más seguro es que se haya cebado con la vaca. Aunque eres joven, te voy a dar un rifle para que te protejas. También quisiera decirle otra cosa, le dijo Aurelio. Allá en los pirules, donde colgaron gente, vi algo. No sé bien lo que era, pero creo que tiene que ver con las vacas, porque a poco antes de que viera esa figura, las vacas se asustaron. ¿Y qué viste, Aurelio? Parecía un animal, pero con la forma de un hombre. Esto está raro, Aurelio. ¿Qué habrá sido? Los días pasaron, y la vida de Aurelio seguía igual, cuidando vacas, pero ahora armado. Se sentía más seguro, pero el hecho de pasar por los pirules siempre lo inquietaba. Un día, al pasar por ahí, mientras las vacas bebían agua, Aurelio cerró los ojos y al abrirlos, todo casi estaba oscuro. Cuando de los pirules escuchó que caía algo de ellos, quebrando las ramas con violencia, para quedar un cuerpo deforme colgado de aquellos pirules. Aurelio quedó helado al ver el cuerpo, pero en segundos cayó uno tras otro, quedando muchos cuerpos colgados. Aurelio empezó a respirar con dificultad, mientras un sudor frío le recorría la frente, y en una imagen de pesadilla, todos los cuerpos colgados lo miraban. Todo quedó en silencio, y la voz de un hombre se escuchó: no temas de nosotros, pero huye de él. En ese momento, Aurelio abrió los ojos, y todo volvió a la normalidad. Al contarle a don Ramón lo que pasaba, decidieron ir con el cura del pueblo y contarle para que él pudiera hacer algo en aquel lugar de los pirules. Tal vez bendecir aquel lugar para que descansaran aquellas almas que rondaban aquel lugar. El cura les ofreció su ayuda y bendecir aquellos lugares de pastura para el ganado. El rumor se esparció por todo el pueblo.
y por miedo fueron muy pocos los que los acompañaron. Los demás, Aurelio el cura y el patrón Ramón, llegaron a aquellos pirules. El cura bendijo el lugar, así como los alrededores. Todo estaba ocurriendo sin ningún contratiempo, hasta llegar al lugar donde se encontró la vaca mutilada. Ya era tarde, y de repente, mientras el cura rezaba, notaron que todo estaba en silencio, y a lo lejos, un aullido se escuchó. Don Ramón dijo: «Qué raro, un coyote por aquí». Pero uno de los presentes, nativo de una reserva chichimeca, dijo: «Eso no fue un coyote, eso fue algo malo». Todos se quedaron mirando, y a lo lejos, un joven venía en dirección de donde estaba el pueblo. Él gritaba el nombre del cura una y otra vez. Agitado llegó hasta nosotros y le dijo: «Tiene que ir a la iglesia, algo pasó». Todos nos apresuramos hacia allá. Al llegar, nadie podía creer lo que había pasado. Las bancas estaban hechas bola, apiladas unas con otras, los santos tirados en el suelo, el Cristo arrancado de su cruz, y en su lugar estaba clavado un cerdo, abierto por la mitad con las tripas colgando. El cura se hincó, se persinó mientras temblaba de miedo. Todos los demás se quitaron el sombrero y lo tenían en mano para persinarse. La desgracia y el miedo rápido se había apoderado de todo el pueblo. Un hombre de edad ya madura de la reserva en voz baja le dijo al patrón Ramón que saliera. Ya fuera de la iglesia, Aurelio y el patrón y aquel hombre de nombre Pedro les dijo: «Eso que andaba aquí es el Nahualli o Nahual. Uno de nuestros jóvenes se perdió en ello. Fue hace muchos años. Lo perseguimos y lo cazamos durante días. Creímos que había huido. Él es nuestra responsabilidad. Está enojado con Dios y con la gente. Está corrompido. Se alió con el mal. Hizo pactos que no son de nuestras raíces. Quiere venganza por el destierro de nuestra gente. Pero para nosotros, eso quedó atrás. Creemos que volvió para recuperar sus tierras y por alguna razón que no sabemos, a este joven se le apareció. Debemos detenerlo. Ya no hay muchos que puedan hacer eso con nosotros. Los hombres murieron tras la revolución. Solo tenemos niños jóvenes y mujeres y uno que otro anciano. Queremos que nos ayuden a acorralarlo y terminar con él». El patrón Ramón les dijo que contaran con él y que hablaría con los hombres para que trabajaran con él. Aurelio, comprometido con don Ramón y el aprecio que le tenía, siempre estaba dispuesto a ayudar. Le dijo que contara con él. «Sé que soy muy joven», le dijo, «pero le aseguro que seré de ayuda». El cura salió y se acercó a ellos. Le dijo a Ramón: «Necesitamos que nos unamos contra este mal. Tenemos que acabarlo lo más pronto posible». Pedro me contó, pero la verdad no creí esto. No sabía que esto iba a ocurrir hoy. Aquí es una ofensa hacia Dios. La gente vivirá con angustia y con miedo. Pedro le dijo: «Hay que cazarlo, pero hay que hacerlo sin hacer mucho alboroto. Hace mucho lo espantamos y desapareció. Solo ocupo 2 hombres, Ramón y al joven que cuida las vacas como carnada. Si sabe que lo seguimos, escapará de nuevo». Rápido el cura curó las balas de los hombres de don Ramón y las de Pedro. Este les dijo que era muy rápido, que si le disparaban era muy difícil de darle, ya que cuando se sienten acechados corren de forma irregular. Él va a ir por las vacas. Cuando fue el cura, este sintió su presencia y se enojó. Sin duda, va a volver al mismo lugar para hacernos saber que no le teme ni al hombre ni a Dios. Aurelio debe salir con las vacas mañana. Los hombres de don Ramón deben de estar protegiendo desde lejos. Él siempre
se va a acercar en contra del aire, así que ellos deben hacer lo contrario. Yo, antes que llegue Aurelio y las vacas, me voy a subir a un pirul y ahí lo esperaré. Si no le doy, que los 3 hombres le cierran el camino, y si por alguna razón le pegan un tiro, le daremos gracias a Dios. Los días pasaron y en el pueblo se sentía la ansiedad, el miedo, y qué decir de las noches, porque nadie salía. Pero de aquel nahual no se sabía nada. La rutina de los hombres la repetían una y otra vez, pero parecía que el nahual se había esfumado. A las semanas dijo Pedro: creo que ya huyó de nuevo. Ya son muchos días y no aparece. Le dijo a Aurelio: hay que dejar esto por la paz. Pero tú debes de estar alerta. Don Ramón le dijo a Aurelio: si tienes miedo, puedo mandar a otra gente a que haga tu trabajo, o a alguien más mayor. Aurelio le dijo: no, don Ramón, yo seguiré con lo mío, no se preocupe. Las semanas pasaron, y un día, llevando las vacas a los pirules a beber agua, Aurelio se recostó en uno de ellos. Cerró los ojos y de pronto escuchó a las vacas inquietas cada vez más. Aurelio quedó helado y se llenó de horror al caerle una vaca ensangrentada delante de él. Y de un salto, el nahual quedó frente a Aurelio. Quería tomar su rifle, pero no podía moverse, mientras un olor desagradable inundaba el lugar. Estaba gruñendo y se le acercó a él cada vez más. Sentía que la vista se le nublaba hasta que escuchó que el nahual habló. Aquí en este lugar murió tu padre. Lo puedo ver. Hoy te voy a matar para que lo acompañes. Estas tierras serán mías de nuevo, y lo serán para todos los que son de mi raza. Levantó su enorme brazo mientras Aurelio veía aquellas afiladas garras que acabarían con él. Cuando un disparo se escuchó, aquella bala que había sido disparada acertó en el hombro de la bestia, la cual, gruñendo de dolor, volteó hacia arriba de los pirules. Pedro lo estuvo esperando todo aquel tiempo, sabiendo que al haber gente esperándolo, lo sabría. Pero Pedro por fin lo había engañado. Pero la bestia, aunque estaba herida, saltó hacia el árbol, logrando tumbar a Pedro. Quedó aturdido. Aurelio se levantó y, aún con miedo, tomó el arma y le disparó a la bestia, dándole en una pierna. Aquel nahual, ya herido, le lanzó un zarpazo. El joven Aurelio alcanzó a meter su rifle de por medio, el cual fue lanzado junto con él contra el árbol. El nahual se había sentido en peligro. Pedro se puso de pie para proteger a Aurelio, aunque herido por la caída del árbol. Mientras el nahual los veía fijamente, Pedro levantó su rifle, pero al intentar dispararle, el rifle se le atascó, y a lo lejos se escuchó gente venir gritando que sí qué estaba pasando, ya que los disparos los habían escuchado. En ese momento el nahual intentó huir, pero para esto Aurelio salió detrás del cuerpo de Pedro y con mucho valor le dio un tiro en el puro pecho. Para cuando la gente llegó, no podía creer lo que veía. Una bestia tirada en el piso agonizaba, mientras poco a poco volvía a su forma humana y en instantes quedó sin vida. Pedro le dijo a Ramón que lo ayudara a llevar su cuerpo a su reserva para que su cuerpo descansara ahí si es que podía hacerlo. Aurelio le dijo: eres un joven muy valiente, sé de tu sufrimiento y lo que hiciste fue para proteger a tu gente. Que no se te olvide eso. Lucha siempre por lo que más quieras. Y es cierto que a nosotros nos quitaron las tierras a la fuerza, pero no es motivo para que justos paguen por pecadores. Los pirules siguen creciendo en aquel río. Las almas en pena tal vez todavía estén ahí. La vida no para, así como el mal tampoco lo hace. Pero por eso siempre aparecen valientes
donde la mano de Dios les ayuda, así como sucedió en las tierras de San Rafael, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. No queda más que solo agradecerles, mandarles bendiciones y abrazos a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.